Bienvenida familias, en este vídeo te voy a contar cuál es el momento perfecto para tomar acción y cambiar las cosas en los estudios de tu hijo. Lo primero de todo, soy Ricardo Díaz, soy coach educativo, me puedes seguir en Instagram o en el canal de YouTube que tienes aquí abajo, puedes darle a la campanita para no perderte notificaciones de cuando suba próximos vídeos. En el vídeo de hoy te voy a contar cuál es el momento perfecto para que tu hijo cambie su situación en los estudios en base a mi experiencia como estudiante y como muchos años estando ayudando a familias a conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible. Así que quédate hasta el final porque te voy a contar este paso a paso para que entiendas cuál es el mejor momento perfecto para cambiar la situación en el estudio de tus hijos. Lo primero de todo, esto al final es en base a mi experiencia y lo que debes o te gustaría hacer es encontrar cosas distintas para que te den resultados distintos. Y me dirás, ¿por qué, Ricardo, hay que hacer cosas distintas para resultados distintos? Pues, ¿por qué llevo yo estas gafas? Y te voy a poner el ejemplo. Pues al final busco que con estas gafas, tengo dos tipos de gafas, estas que son amarillas para el tema de las pantallas y otras que tengo de luz roja para cuando el día va oscureciendo, entonces para que al final mi cerebro no se active con esa iluminación. ¿Por qué utilizo esto? Pues te voy a poner un símil que es muy sencillo y lo vas a entender enseguida. Busco hacer cosas distintas para no tener los mismos resultados que tiene todo el mundo. Es decir, yo no quiero irme a la cama todos los días con exceso de pantallas, dopamina, entonces para que mi cerebro no vaya muy activado cuando me vaya a descansar y genere más melatonina, esa capacidad de poder dormir, necesito que mi cerebro vaya con ese estímulo de luces rojas. Entonces, para tener resultados distintos y un buen descanso, uso cosas distintas. Entonces, en este caso, por eso me vas a ver con las gafas amarillas, porque al final lo que me permiten es que mi cerebro, de cara a esa luz azul de pantallas, como tengo ahora los focos, como puedes ver, pues no me active tanto. Entonces, en este caso, te voy a apuntar cuáles son los puntos para tomar acción y cuándo es el mejor momento para ayudar a tu hijo en este punto de los estudios. Al final siempre digo que es en base a mi experiencia y con cosas distintas, pues obtienes resultados totalmente distintos. ¿Cuáles son los momentos perfectos para empezar a cambiar la situación? Pues yo siempre digo que te podría decir en dos principalmente. El salto de infantil a primaria, te podría decir que es el momento perfecto para empezar cuanto antes y coger autonomía en el desarrollo del proceso educativo. ¿Y por qué es ese salto de infantil a primaria? Pues porque el punto que tenemos al final es ese desarrollo de la lectura. Al final cada niño, cada niña lo va desarrollando de manera pues más enfocado en su nivel de conciencia correspondiente a la edad y el desarrollo de aprendizaje que suele tener, pero normalmente en ese punto hace mucho énfasis la parte de los maestros y maestras de la parte de infantil con el desarrollo de la lectura. Entonces es el mejor momento porque la base del estudio siempre digo lo mismo, que es la lectura. Entonces cuanto antes empecemos a leer de manera autónoma, antes vamos a ser capaces de poder estudiar sin la necesidad de que esté nadie con nosotros. Es el mejor momento porque ya tenemos ese salto a primaria en el que todo cambia, al final empiezan esa etapa más de niños mayores y al final pues empiezan a ver las primeras tareas, los trabajos de lecturas comprensivas, ya pasamos de ese trabajo de sílabas, ese trabajo de letras, a ese trabajo de las primeras lecturas comprensivas. ¿Y cómo podemos trabajar esto? Pues es muy sencillo, no hace falta que tengamos temarios para estudiar. El año pasado yo tuve, cuando trabajaba en presencial, aquí mi alumna Carla, que fue la alumna más pequeña con la que yo trabajé, segundo de primaria, pero el sistema es replicable a primero. ¿Cómo podemos trabajar esto? Pues trabajos enfocados en lecturas comprensivas muy cortitas y al final es entras en Google, descargas cualquier tipo de material de lecturas comprensivas y de manera diaria ir acompañando en ese trabajo de lecturas, comprensión y trabajo de preguntas, ¿vale? Pero ¿cómo podemos hacer eso? Pues al final es el objetivo de que aprendan a leer ellos solos, trabajando lecturas pues de más sencillas a más complejas, con tiempos de lectura de menos tiempo a más tiempo, pero siempre entendiendo que al final son niños de 6 7 años, son muy pequeños, la capacidad de concentración es complicada y para llegar a ese punto aconsejo también mucho las prácticas de trabajo, de ir dando un paseo por la calle, ir al supermercado y que vayan leyendo señales, que vayan leyendo carteles, que vayan leyendo algo que salga pues, en la tele, que les va a ayudar en situaciones reales a trabajar esa lectura. Entonces, es muy importante que vayáis trabajando juntos pues esa primera parte de pequeñas palabras, pequeñas frases del día a día que vais a encontrar en los distintos ámbitos que os vais a encontrar y luego ir trabajando en casa esas lecturas comprensivas. El objetivo es que ese primer ciclo de primero y segundo
de primaria vayan trabajando esa adquisición de la lectura porque normalmente los contenidos son muy, muy, muy poquitos. Obviamente puede haber exámenes, según depende el tipo de colegio y demás, podemos tener también algún tipo de tareas, pero el objetivo es que ese trabajo de lectura se consolide y se trabaje mucho, mucho mejor. Entonces, enfócate en si tu hijo no tiene tareas, enfócate en trabajar las lecturas comprensivas. Hay 1000 páginas web en las que poder descargar material y necesito que hagas ese trabajo de lectura consciente poquito a poco para ir como va a ir progresando. Ve marcando todos los días un poquito de trabajo de lectura, tener un rincón de la casa en el que tu hijo o tu hija pueda ir, sentarse y leer y estar tranquilo. Respeta los ambientes de trabajo, que no haya pues ciertos estímulos, pantallas, ordenadores, músicas, teles. Al final el objetivo es que siempre tenga un espacio tranquilo, que se pueda concentrar sin la necesidad de que haya mucha activación por parte, sobre todo de ruido y de pantallas. ¿Cómo podemos trabajar las lecturas? Pues muy sencillo, podemos empezar con lecturas muy pequeñas de un párrafo. Vienen muy bien pequeñas historias cortitas con pocos personajes, con vocabulario muy sencillo. Y eso al final lo que te va a hacer es que vaya entendiendo. Pero ya desde pequeños tenéis que ir trabajando ese trabajo de autoevaluación. Y es muy sencillo cómo se puede hacer un sistema de autoevaluación. Y es en el propio texto están las respuestas. Pues tenéis que diseñar sistemas de trabajo para que ellos mismos busquen y se autocorrijan esas preguntas que vais a ir contestando porque aparecen las lecturas comprensivas con una ficha que debajo aparece preguntando sobre lo que acaban de leer. Entonces, diseñar estrategias para que puedan resolver ellos mismos trabajo de colores, trabajo de palabras clave o que identifiquen con flechas dónde viene esa parte para poder hacerlo. ¿Se puede conseguir? Sí, porque yo lo conseguí el año pasado con una alumna en segundo de primaria. Entonces al final es el objetivo de trabajar esa imaginación con distintas estrategias para poder hacerles lo más independientes posible desde pequeñitos. ¿Y por qué es importante desde pequeñitos? Porque si desde esa etapa de primero o segundo de primaria son capaces de un buen trabajo de lectura comprensiva, lo que les va a hacer es que cuando llegue ese tercero y cuarto de primaria con esos puntos de estudio que ya tienen que estudiar un poquito más, pues sea mucho más sencillo poder estudiar, porque al final lo que les va a permitir es que esa capacidad de concentración, de estructuración, de entender dónde viene un título, de entender dónde viene una pregunta de algún apartado, palabras en negrita, nombres en concreto que puedes asimilar a definiciones o palabras que marquen en ese propio texto, lo vas a ir trabajando en edades de primero y segundo de primaria. Por eso es de vital importancia trabajar cuanto antes el estudio de manera autónoma. Y el trabajo de estudio de manera autónoma es ser conscientes de que vuestros hijos estudian solos. Y cuando digo solos, es solos desde el punto en el que llegan del colegio, cogen su mochila, cogen sus libros, cogen su agenda y planifican todo y lo dejan en la mochila al final. Solos es sin la necesidad de que te tengas que sentar con él, ni a organizarle la tarea, ni a organizarle los ejercicios, ni a supervisarle o explicarle un contenido para hacer un ejercicio, ni explicarle un ejercicio, ni corregirle un contenido que está estudiando, ni preguntarle la lección. Estudiar solo implica ser capaz de llegar del colegio, descansar y hacer la tarea o estudiar sin la necesidad de un adulto. Eso es estudiar solo. Todo lo que sea estudiar con un adulto organizando, planificando tareas, explicándole un ejercicio, explicándole un contenido, teniéndole que preguntar la lección después, no es estudiar solo. Al igual que no es ir al colegio solo, si vas de la mano con tu hijo, si le ayudas a cruzar un paso de cebra, si a la salida le recoges y lo vuelves a traer, si se viene con un compañero de clase y con sus padres, no es ir solo, va con alguien. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Cómo se consigue esto? Pues desde pequeñitos, trabajando las lecturas comprensivas de menor dificultad a más dificultad y con tiempos de lectura siempre muy bien enfocados en no fatigar el cerebro. Al final el objetivo es que la corteza prefrontal se vaya desarrollando en edades más adultas y el objetivo es que poco a poco se vaya haciendo. Por eso es muy importante que el trabajo de lecturas no utilicéis ni libros electrónicos, ni tablet. ¿Por qué? Porque al final la importancia de esto es que se estimula mucho más el cerebro cuando tenemos contenido en papel. En papel en el que vamos a utilizar un lápiz para sacar ideas, subrayar personajes, utilizar colores y demás información. Además, vamos a tener esa concentración porque nos va a permitir estar delante de ese papel. La concentración va a aumentar porque no tenemos esas luces, esa dopamina que nos generan muchas veces las pantallas y hará que la capacidad de concentrarnos sea
mucho mayor. Entonces, hasta aquí te he contado por qué empezar cuanto antes para que tu hijo empiece a estudiar solo en esa etapa de primaria. Te podría decir que en secundaria también es importante el paso de sexto de primaria a primero de la ESO y segundo sobre todo, pero lo puedo dejar para otro vídeo y te puedo contar por qué es importante cambiar en ese segundo paso de primaria a la ESO, en el que cambias de ambiente escolar, pero eso lo puedo dejar en otro vídeo, así que déjame en comentarios si te gustaría que trate ese segundo paso de primaria a secundaria. Y familias, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo con aquella persona que le pueda interesar. Suscríbete al canal para no perderte próximos vídeos, dale a la campanita para que te llegue la notificación cuando he subido el vídeo y no te olvides de seguirme en Instagram, Ricardo Díaz Coaching Educativo. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!